Frente Nacional. El Frente Nacional fue una coalición política electoral que se dio en Colombia entre los partidos liberal y conservador. Estuvo vigente entre los años 1958 y 1974. En él se planteaba que estos partidos alternarían la presidencia durante estos 16 años y con una idéntica cantidad de parlamentarios liberales y conservadores en el Congreso. Los presidentes durante el Frente Nacional fueron Alberto Lleras Camargo, liberal, 1958-1962. Guillermo León Valencia, conservador, 1962-1966. Carlos Lleras Restrepo, liberal, 1966-1970. Misael Pastrana Borrero, conservador, 1970-1974. Al principio, el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla, quien llegó al poder por medio de golpe militar, evolucionó en una dictadura populista y en un tercer partido capaz de desplazar a los dos partidos tradicionales. Este hecho, unido al deseo de terminar la violencia fratricida generada por la popularización bipartidista en Colombia, unió a los dirigentes de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, para buscar una solución común a los problemas. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Pernitton el 24 de julio de 1956 para dar inicio al Frente Nacional, en el cual los dos partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia a los diferentes niveles del gobierno en partes iguales hasta 1974, es decir, 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores. El primero que empezó con este mandato fue Alberto Lleras Camargo, de 1958 a 1962. Es de destacar que esta ya era su segunda posesión como presidente de la República, ya que en 1945, tras la renuncia de Mariano Ospina Pérez, Alberto Lleras Camargo, a los 39 años de edad, se convirtió en el presidente titular más joven de la historia junto al general Eustorgio Salgar. Durante su segundo mandato, se convirtió en el representante de la unidad nacional, garantizó el éxito del pacto bipartidista y dio gran apoyo a la educación pública. En el ámbito internacional, fue uno de los principales promotores, junto a John F. Kennedy, de la Alianza para el Progreso. Tras retirarse de la presidencia, Lleras Camargo actuó como jefe de su partido para ser garante de los debates internos. El periodo presidencial de 1962 a 1966 fue ejercido por el conservador Guillermo León Valencia. La pacificación de la República fue su principal objetivo. Para lograrlo, enfrentó a los violentos, combatiendo incluso a las llamadas repúblicas independientes, agrupaciones de tendencia liberal y comunista que se encontraban en el interior del país. Entre ellas se destaca una situada en Marquetalia. En ella se encontraba Pedro Marín, alias Manuel Marulanda, quien pudo escapar junto con una gran parte de sus tropas para posteriormente fundar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como FARC, hecho que claramente afectaría el destino del país. El tercer presidente del denominado Frente Nacional fue Carlos Lleras Restrepo. Ejerció entre 1966 y 1970. Su gobierno, denominado de la Transformación Nacional, se caracterizó por la estabilización y crecimiento económico por la reforma constitucional de 1968. Entre otros aspectos, determinó la descentralización de gran parte de la gestión estatal en entidades especializadas como los institutos descentralizados. Durante su gestión se crearon los departamentos de Risaralda y Cesar. Es el único presidente de la República que ha sido sancionado por una falta disciplinaria en el ejercicio de su cargo, cuando el entonces Procurador General de la Nación, el conservador Mariano Aramburu Restrepo, lo amonestó por participación en política. En 1970 debió afrontar y detener el intento golpista de los seguidores del general Gustavo Rojas Pinilla, quien había perdido las elecciones frente a Misael Pastrana Borrero, según algunos por un gran fraude electoral. El cuarto y último presidente del Frente Nacional fue Misael Pastrana Borrero, quien ejerció durante el periodo de 1970 a 1974. Sus elecciones estuvieron empañadas por acusaciones de fraude electoral.
las cuales se lanzaron en la noche posterior a los comicios y en los días y años siguientes. Durante su mandato, se presentó al Congreso el proyecto de reforma constitucional otorgando el derecho de voto a partir de los 18 años, proyecto aprobado 2 años después de su administración. También se creó el Tribunal Disciplinario. Fue Misael Pastrana quien realizó el primer Código de Protección de Recursos Naturales del Planeta en 1974, cuando apenas se vislumbraba el problema ecológico en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas, Programa del Medio Ambiente, con el auspicio de la Fundación Nippon, crea el Premio de Medio Ambiente Sasakawa y es nombrado el primer presidente del premio. Con la presidencia de Misael Pastrana se da final al acuerdo del Frente Nacional. Para muchos, el Frente Nacional marcó el fin de la violencia partidista que aquejó al país durante más de un siglo. Sin embargo, el esquema de este régimen acunó a la violencia guerrillera y el conflicto armado colombiano actual.